Hola, hola, buenas tardes a todas y todos y bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición, la primera transmisión en vivo del 2020 aquí en el blog Amanecer, blog de filosofía, de mística, de espiritualidad, de cuestiones sociales. Bueno, vamos a esperar un par de minutos, como es costumbre, para dar inicio a la transmisión de este domingo. La cual va a girar en torno a la razón por la cual me ausenté varias semanas, varios días, no supieron nada o no estuvimos compartiendo nada acá en el blog, y fue más que nada porque me encontraba en un retiro de 10 días, el famoso retiro de Vipassana, de la Academia Internacional de Vipassana. Y bueno, les voy a compartir mi experiencia en este curso, en este retiro, para que ustedes puedan también como tener un poco más de información quizás sobre esta experiencia. Y más que nada va a girar en torno a mi propia experiencia, pero invitándoles a todas y todos a que obviamente tengan pues su propio acercamiento, su propio juicio a este tipo de experiencias, y de tal manera que ustedes puedan, pues ahora sí que juzgar por ustedes mismos, por ustedes mismas, lo que aquí estemos hablando y compartiendo. Damos pues un par de minutos y de mientras pues aprovechamos para desearles lo mejor para este 2020. Es un inicio de un nuevo año y sin duda espero que todo vaya marchando muy bien. Sin embargo, también sabemos que es un año que se avecinan bastantes problemáticas a nivel mundial. Recuerdo, de hecho, justamente el día que salimos del curso, después de 10 días totalmente incomunicados, incomunicadas con el exterior, con el mundo, digamos, pues fue justo el día que cayó un avión ucraniano, fue el día que también Estados Unidos, justo llegué a un restaurante a desayunar, cuando ese día saliendo del retiro, cuando veía en la televisión del lugar a Donald Trump amenazando a Siria, digo a Irán, era Irán, amenazando a Irán por las que entonces después supe que habían sido un par de bombas o un par de ataques cerca de la embajada estadounidense en aquel país. Y bueno, todas estas cosas las digo porque sin duda se nos avecina un horizonte bastante complicado para este 2020 a nivel nacional, a nivel local, pero también a nivel internacional. Y sin embargo, pues no por ello debemos de abandonar la lucha, abandonar el caminar al paso del más lento, el caminar también al ritmo del corazón, al ritmo del tambor, que podamos también encontrar fuerzas en la comunidad, en la amistad y el cariño como fuerzas y conceptos políticos primordiales en la oscuridad que estamos viviendo ahora. En los últimos años he considerado y sigo considerando que la mística en nuestros tiempos es esta capacidad que estamos quizás muchas veces por el mero peso de la realidad que se impone, pero ese al final es también parte del propio proceso místico, abrir los ojos, las orejas, el corazón, cerrar la boca ante la realidad y dejar que la realidad sea quien lleve la agenda, quien lleve la batuta y se exprese desde su propio lado. De tal manera que el místico y la mística en estos tiempos sin duda sería aquella persona que sea capaz de abrazar la incertidumbre radical en la cual nos encontramos para beneficio y una apuesta también a la construcción de un mundo cada vez más habitable, más disfrutable, aunque nunca llegue, aunque nunca lo veamos nosotras y nosotros, quizás sí sea alcanzable. Bueno, pues pasando así de las 7, que siempre damos estos 2, 3 minutitos para que las personas que apenas nos están sintonizando lo hagan, pues damos inicio pues a esta exposición, a esta compartición de corazón más que otra cosa, que tiene que ver con mi experiencia de 10 días de Vipassana.
Bueno, pues antes que nada les voy a contar de manera genérica en qué consiste esto. Vipassana es una técnica de meditación budista. En ese sentido, está muy bien acotado en una tradición y tiene, por decirlo de una manera, su propia lógica, su propio contexto y es una apuesta para, más que nada, es un análisis de corte introspectivo hacia adentro de nuestra propia mente, utilizando las sensaciones del cuerpo para que podamos darnos cuenta de lo que en el budismo se denomina como las cuatro nobles verdades: el sufrimiento, la causa del sufrimiento, el hecho de que hay un antídoto para el sufrimiento y el antídoto para el sufrimiento, que en este caso sería el óctuple sendero. Esta es una técnica que rebasa por mucho el contenido de este retiro en particular. Lo que quiero decir es que este curso al que yo asistí, que es de la Academia Internacional de Vipassana, es una asociación, una organización que tiene su sede en la India y que impulsa un tal Goenka, un gurú, una persona bastante versada en esta técnica, la cual ha practicado por varios años y le ha servido para su propio proceso personal. Una persona bastante buena gente, cuyos audios escuchamos durante el curso y que he de admitir que aprendí muchísimo de su enseñanza, porque la verdad es que sí se nota inmediatamente que es una persona que en verdad ha apostado y en verdad ha entregado su vida a un camino, y cuando una persona entrega su vida a un camino serio, espiritual serio, independientemente si este es budista, si este es cristiano, islámico, judío o meramente filosófico, sapiencial, independientemente, cuando uno o una se entrega de corazón a un camino espiritual, no cabe más que esperar resultados muy positivos y también muchísima confianza en personas así. Por lo tanto, desde allí, pues muy recomendable la experiencia. Como les decía, pues Vipassana es una técnica de meditación budista que básicamente pues es la técnica que descubre el Buda histórico Siddhartha Gautama hace 25 siglos en la India y que ha pasado de tradición en tradición en línea de maestros hasta nuestros días. Cabe decir, digamos, que la esencia de la técnica de Vipassana es la introspección y analítica por medio de las sensaciones. Pero para eso necesitamos un camino previo, que básicamente es tomar refugio en, es decir, confiar, dar crédito a lo que estamos viviendo y por lo tanto aceptar una serie de preceptos éticos que tienen que ver, que son 5 y 8, es decir, son 8 en total, 5 que son en realidad preceptos budistas que los tomamos, inclusive yo los tengo como persona practicante del Buda Dharma en la vida, que es básicamente no robar, no mentir, no matar, no conductas sexuales ilícitas y no consumo de sustancias tóxicas. Aunque esto algunas personas tratamos, porque pues siempre la debilidad y la distracción en la que vivimos, sobre todo en las etapas de esta sociedad moderna, no siempre son favorables, pero intentamos vivirlas en nuestra cotidianidad. La persona que decide tomar este curso, este retiro de Vipassana por 10 días, es obligatorio. Por lo tanto, va a adquirir o va a tener que vivir en una tónica de noble silencio durante los 10 días, sin la posibilidad de hablar con nadie, con absolutamente nadie, más que cuando hay una pregunta se puede asistir directamente con el profesor, con el maestro en turno, el instructor, para poderle hacer preguntas directamente relacionadas con la técnica y no con elucubraciones, ni cuestiones filosóficas, ni si está a favor o si está en contra de lo que dicen, nada. Es, por lo tanto, un retiro de silencio. Por otro lado, por supuesto, un retiro vegetariano, 3 comidas al día, levantarse a las 4 de la mañana, dormirse más o menos entre 9 y 9 y media de la noche. Las 3 comidas son muy temprano, 6 y media más o menos, luego a las 11 y la última comida es a las 5.
Para los estudiantes nuevos, para los estudiantes antiguos, ya no se les permite comer nada después de las 12, que es uno de los otros votos budistas que tiene que ver, les decía, los 5 principales o los 5 primeros. Los otros 3 tienen que ver con no comer nada después del mediodía, no dormirse ni sentarse en cama o silla cómoda y no entretenimiento. En ese sentido, pues también se cumple este último de no entretenimiento para todos y todas que están en este retiro, porque no se permite ni los celulares, obviamente, ni la música, ni los libros, ni los cuadernos. Es estar 100% concentradas y concentrados en esta técnica. Estamos hablando de aproximadamente 10 u 11 horas de meditación diarias. Por lo tanto, es bastante, se requiere una disciplina ardua, pero que solito, conforme nos vamos adentrando al retiro, vamos, digamos, adquiriendo. Les decía, pues, que la primera columna que hay que tener en cuenta es justamente esto, los preceptos éticos, que en Pali es Shila, y que son justamente, pues, los que acabo de mencionar. Un segundo pilar muy importante de este curso es el Samadhi o el Sama Samadhi, es decir, el correcto uso del Samadhi, que es esta concentración unipuntual de una meditación que en Pali se llama Anapana y que en sánscrito es el Shamatha, que es básicamente la concentración unipuntual. Es la posibilidad de afianzar y agudizar tanto la mente, la concentración de la mente en un solo punto, en este caso en las sensaciones de la respiración, en esta parte de la nariz y del labio superior, que podamos adquirir esta concentración unipuntual, que es la que nos va a ayudar para pasar al siguiente paso, que sería ya como tal paña o sabiduría, que es justamente el vipassana. Vipassana consiste básicamente en tomar conciencia de las sensaciones del cuerpo y de las reacciones que tenemos, de tal manera que podamos ser ecuánimes a esas reacciones. Es decir, durante, digamos, todas las tradiciones espirituales hablan de que el sufrimiento tiene como sus causas esta avidez y esta aversión que sentimos constantemente a partir de las 6 puertas de los sentidos: ojo, nariz, olfato, tacto, ustedes saben, oídos. Es decir, constantemente estamos como diseñados, o la sociedad nos formatea para ser reactivos ante las reacciones que los estímulos externos que nos llegan por los sentidos. Entonces, por ejemplo, vivimos en esa ignorancia, porque entonces creemos que es la ignorancia, por ejemplo, del apego. El apego es atribuirle características positivas a lugares, personas, situaciones, sentimientos, como si las tuvieran por sí mismas desde su propio lado. Es decir, como si dijéramos que esa persona o ese lugar es positivo, esa comida es buena en sí misma y por lo tanto me hace feliz. E ignoramos que en realidad lo que me hace feliz es la relación que yo tengo con ese objeto y no el objeto en sí mismo, porque si el objeto fuera positivo y tuviera esas características positivas por sí mismo, entonces tendría que ser universal y positivo para todo el mundo, y no lo es. Por ejemplo, la persona que tú más amas necesariamente tendrá algún enemigo, alguna enemiga, habrá hecho daño, se habrá comportado mal en alguna ocasión. Y está bien, porque esa es la realidad de la impermanencia, del cambio. Esto que de pronto nos dicen, es que has cambiado, por supuesto, no podría ser de otra manera, tendría que cambiar, es la naturaleza de las cosas, lo único que permanece es el cambio. Esto ya lo sabían los griegos, Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río, no es nada nuevo. La ignorancia y por ejemplo, si las cosas fueran positivas por sí mismas desde su propio lado, entonces a mayor cantidad de eso resultaría matemáticamente mayor felicidad. Y vemos que no es así. Si yo me como 1 o 2 tortas ahogadas, porque soy de Jalisco, me pongo muy contento. Pero si me como 15 tortas ahogadas de un centón, no me sentiré muy feliz con las reacciones que mi cuerpo tendría alrededor de eso. La ignorancia que viene de la aversión es justamente lo mismo. Es atribuir, pero al revés, es atribuirle características negativas a lugares, personas, situaciones o cosas
como si las tuvieran por sí mismas y desde su propio lado, cuando en realidad lo que causa aversión es mi relación que tengo con esa cosa, con ese lugar, con esa persona. Porque lo mismo, si fuera la cosa, la persona o el lugar, la situación negativa en sí misma, matemáticamente y por lógica, tendría que ser universalmente reconocida así. Es por eso que cuando nosotros y nosotras sentimos aversión por una persona, por ejemplo, nuestra mente la imagina como si ella caminara y se murieran las plantas atrás de ella. Y no lo es porque esa persona, alguien la ha de amar, mínimo su mamá le ama, y por lo tanto no es mala en sí misma. Es simplemente esa combinación de factores la que te hace a ti sufrir. Pero no es que ella sea mala, sino que es tu ignorancia la que lo juzga desde allí. Y así pasa también con alguna cosa. Si fuera malo, por ejemplo, algo en sí mismo, a mayor cantidad de eso o en todas las cantidades sería malo. Pero, por ejemplo, vemos cómo muchas veces la intoxicación con un veneno se cura con el mismo veneno aplicando microdosis en la cantidad correcta. Si ese veneno fuera malo en sí mismo, no podríamos, por ejemplo, tener esa microdosis, sino que cambia según las circunstancias y se da esta ley de la impermanencia, el anicca, que sería, digamos, el término en Pali como tal se usaba en este contexto del retiro. Eso es la ignorancia. El Buda descubrió, y esto lo saben, digamos, todas las tradiciones espirituales, hablan del apego y la aversión como la fuente de nuestros sufrimientos. El asunto es que muchas tradiciones lo que han intentado hacer es más bien bloquear, digamos, el objeto, y más bien te invitan a que renuncies al objeto en muchas ocasiones, renuncias al objeto como si renunciar al objeto produjese necesariamente la liberación, es decir, quitara la reacción. Eso no siempre es así, e inclusive el propio cristianismo, por ejemplo, en San Juan de la Cruz lo va a decir. Juan, en su vida al Monte Carmelo, va a decir que la desnudez del alma, la liberación y el desapego total no consiste en abandonar y carecer de las cosas, sino de carecer del apetito de las mismas. En términos ignacianos, San Ignacio nos va a decir que hay que hacernos indiferentes a todas las cosas creadas y solamente poner a Dios en el centro. Lo que en el cristianismo más bien es una especie de acomodo ante los efectos desordenados, acomodarlos para no desearlos por sí mismos, sino desearlos tanto cuanto nos sirven para trabajar por el reino de Dios. En el budismo es un poco distinto. Tampoco es el caso de renunciar meramente al objeto, porque la renuncia del objeto no nos hace libres ni nos libera del sufrimiento. Tan esclavizado al Ferrari está la persona que tiene el Ferrari y no lo quiere perder, como la persona que no lo tiene y lo desea tener. Entonces el problema no es tener o no poseer las cosas, los lugares, las personas, las situaciones que deseamos. O tampoco es no tenerlas y estar lo más salvo posibles de las que tenemos aversión. Sino es desarrollar la ecuanimidad de que pueden estar, pueden no estar, y aún así me mantengo en el centro de la ecuanimidad. Porque el problema es que sufro cuando no tengo lo que quiero y también sufro cuando pierdo lo que sí tengo y lo que quiero. Entonces, según el budismo, todo eso es causa del sufrimiento. Es dukkha, la primera verdad noble, siempre sufrimiento. El problema radica, según el Buda histórico, que el gran problema de las, digamos, reflexiones, tanto prácticas como teóricas, anteriores a él, han sido que solamente muchos quieren, como les decía, abandonar o rechazar la posesión de los objetos. Pero el gran problema es que no se han dado cuenta que hay un punto intermedio entre el objeto y el sentimiento de apego y la aversión. Ese punto medio que está en medio de estos procesos de la mente es la sensación en el cuerpo. Entonces muchas veces carecemos de los objetos, pero los seguimos deseando y seguimos teniendo aversión porque siguen, aún en su ausencia, produciendo sensaciones en nosotros en el cuerpo. Entonces el vipassana básicamente es
tomar conciencia de las sensaciones corporales durante muchas horas de meditación y una práctica constante, según los pilares también del Samadhi y del Shila, de la conducta ética, del octuple sendero, que fortalece y da sentido a la práctica, tiene que ver con tomar conciencia de estas sensaciones de tal manera que podamos practicar la ecuanimidad. Cuando, por ejemplo, en nuestra meditación comenzamos a desear y a tener avidez por cierto tipo de sensaciones. Y entonces ahí es observar ese deseo, observar la sensación meramente y saber que es anicca, que es impermanente, que va a cambiar, que se va a ir y que simplemente surgió para desvanecerse tarde o temprano. Lo mismo con las sensaciones negativas que nos duelen. Les aseguro que, por ejemplo, en el curso hacíamos lo que se conoce como el aditanya, que es la firme determinación. Ahí recordé mucho, obviamente, a Teresa de Jesús y su determinada determinación, que es sentarse durante 1 hora sin moverse. Yo al principio, las primeras 2, 3, 4 veces de aditana no pude sentarme, obviamente, sin moverme por 1 hora. Después, de manera muy maravillosa, te das cuenta de qué poderosa es la mente y su conexión con el cuerpo y cómo logras eso, esa ecuanimidad, esa indiferencia, diría Ignacio, que tiene que ver con observar el dolor que, por ejemplo, yo sentía en las piernas, en la rodilla, en la espalda, en las nalgas de estar ahí sentado, y simplemente lo observaba y podía darme cuenta de cómo surgía para naturalmente desvanecerse y desaparecer. Eso es básicamente la naturaleza de los fenómenos según el budismo. Pero con esa sabiduría, que sería la tercera parte después de la conducta ética, la recta concentración, viene la sabiduría, es comprender por experiencia propia en el propio marco del cuerpo, como lo hacen todas las tradiciones espirituales genuinas y auténticas. Recuerdo aquí a San Ignacio cuando dice que pide conocimiento interno de Jesús para más amarle y mejor seguirle. El conocimiento interno ignaciano no es otra cosa más que conocer a Jesús internamente, en el cuerpo, en nuestros sentimientos. Por eso, para Ignacio, el sentimiento es el lenguaje de Dios. Dios se comunica desde allí. O, por ejemplo, Teresa de Jesús, que dice, yo estas cosas las sé por experiencia y solamente las van a entender quienes tengan experiencia de ellas. Y de ese mismo sentido, el budismo apuesta y aboga por la experiencia de esto en el propio marco del cuerpo para que entendamos tanto cómo es la realidad ante la cual tenemos ignorancia porque pensamos y deseamos las cosas como si fueran sustancias, como si tuvieran realidad en sí mismas, cuando no las tienen. Porque todo es impermanente, interdependiente, todo es vacío, se diluye, cambia. Pero cuando entendemos eso dentro del propio marco del cuerpo, no intelectualmente, sino cuando nos cae ese 20, entonces podemos naturalmente liberarnos y ser personas que pueden sentir una compasión inmensa por los propios procesos personales y por los procesos de las otras personas que también están pasando y viviendo en este samsara, en esta rueda de ignorancia constantemente, pensando que el mundo es sólido, que el mundo es permanente, que el mundo tiene substancia y tiene esencia, cuando lo único que es manifestación fenoménica del cambio, del devenir, diría. Aquí podemos hacer una cercanía muy interesante entre las filosofías de la diferencia, de un Deleuze, inclusive de un Heidegger, este devenir, este intersticio entre que en realidad la existencia es el puro fluir de la diferencia, el puro surgir de la diferencia de la positividad que surge para desvanecerse posteriormente, pero se afirma a sí misma en ese devenir. Bueno, con esto hablo un poco de lo que es la técnica. En ese sentido a mí me ayudó muchísimo porque en verdad para mí fue una experiencia que me hacía falta en mi práctica budista, los ejercicios espirituales y 1 año viviendo con carmelitas en España han sido también mi propia práctica y mi fortalecimiento experiencial de mi propia experiencia cristiana, mística cristiana. Pero en el budismo me había adentrado a una comunidad de práctica en mi ciudad natal, en Guadalajara. Caminé varios meses con ellos, después me alejé de la comunidad por cuestiones de distancias, cuestiones económicas, pero seguí mi práctica personal, pero para mí esto fue como una confirmación de este camino budista que llevo ya, digamos, unos 9 años recorriendo y que ahora no me queda otra cosa más que identificarme o reconocerme a mí mismo como
un término que se me ocurrió durante el retiro fue un budeo-cristiano. No sé si les guste la expresión, pero así es como yo lo vivo. Lo conecto con la plática que di no hace mucho, bueno, sí, el año pasado, en noviembre, en Cuernavaca, sobre la amistad espiritual y cómo me identifico con las personas con las cuales camino y me dan vida, y que más allá de las instituciones o las tradiciones, son con estas personas de carne y hueso y con las ideas que me han ido marcando. Y eso fue para mí Vipassana. Por otro lado, también he de decir que es una experiencia que sí recomiendo vivir. El retiro de Vipassana de 10 días. Creo que es gente seria, creo que es gente que además no lucra con ello. Mi consejo siempre ha sido, y creo que lo he puesto aquí varias veces en el blog, no recomiendo ninguna experiencia espiritual que te diga que te va a liberar en pocos días y que además te cobre una millonada de plata. Eso básicamente nunca voy a ese tipo de cosas, ni las recomiendo, ya me dan mucha sospecha. Sin embargo, esto es un grupo de gente que lo hace con trabajo voluntario, que lo hace de corazón, que realmente quiere compartir el Dharma, el Dhamma, compartir esta enseñanza, esta prédica, esta experiencia, porque verdaderamente tienen el corazón puesto allí, y eso para mí es muy reconocible. En ese sentido, es una experiencia que recomiendo. Sin embargo, también tendría mis acercamientos críticos al tipo de retiro. Mis acercamientos críticos tendrían más que ver con el hecho de esta especie que también es una cuestión muy de Oriente y que entiendo que es una sensibilidad, un choque intercultural que tiene que ver con esta noción del gurú, este respeto tan grande que se tiene a la figura. Es una cosa que muchas veces, y no lo digo intelectualmente lo entiendo, pero que mi sensibilidad quizás más occidental, no sé, me conflictúa o que me cuesta trabajo. Por otro lado, es una experiencia muy fuerte, que muchas personas podrían no estar capacitadas para vivir psicológicamente o físicamente quizás, no lo sé. Es decir, yo recomendaría o aconsejaría que se informaran bien, que se conozcan y ver si esta experiencia es para ustedes, porque quizás, como lo vi en el retiro, hubo crisis muy fuertes de algunas personas y que sin embargo quizás porque el hecho es que son voluntarios, voluntarias, muchas veces yo sentía que quizás no había como el suficiente labor de contención o de acompañamiento a los procesos que se detonaban allí dentro, y que pues no pasó a mayores, pero sí me surgió como la espinita de decir, bueno, ¿estarían preparadas estas personas voluntarias de acoger un proceso que se les saliera de las manos, que explotara allí, que una persona que tuviera algún tipo de cuestión ya inclusive psiquiátrica, un proceso más complicado, estarían preparadas para acompañarlo? No lo sé. Eso fue, digamos, una duda que me surgió, no lo hablé, no hay tiempo para hacer revire. Eso fue otra de las cuestiones que no me gustaron, que no había como un espacio para criticar, un espacio para decir, oigan, quizás esto se puede mejorar, ¿no? Estos retiros cursos se hacen idénticos en todo el mundo, de India hasta la Patagonia se hacen idénticos, y entonces no hay cambio posible. Esto tampoco me atrajo mucho. Entiendo por qué, pero también creo que sería bastante interesante pues tener un diálogo y poder compartir sentipensares al respecto. Finalmente, también había, desde mi punto de vista, y reconozco que no pude poner entre paréntesis esa vocecita filosófica que siempre estoy jodiendo, que tiene que ver con el hecho de que había de pronto discursos de tónica universalistas. Esta técnica la pueden hacer todos, y si no les va bien con esta técnica, no es culpa de la técnica, es culpa de ustedes. Mucho también este discurso muy clásico del Theravada, del budismo Theravada, que lo respeto y lo honro con muchísimo y todo de corazón, pero que de pronto sí podría caer en una cuestión como de voluntarismo, una cuestión de sálvate a ti mismo, una cuestión muy individual, y además efectivamente digamos, de pronto se podría caer el mismo discurso en mucho psicologismo, en mucho reducción a los problemas humanos y sociales a meramente esto, ¿no? Una cuestión individual, cuando
dejamos de lado los problemas estructurales de opresión, los problemas que han desarrollado el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, problemas de racismo, o sea, todo esto no hay como una crítica explícita, directa, que la cual podamos como desde aquí naturalmente devenir. Quizás habremos personas que podemos hacer como ese diálogo, pero porque confluyen en nuestra experiencia personal, pero no necesariamente las personas que salen de este curso se plantearían una problemática en un sentido más social. De hecho, recuerdo mucho un ejemplo que ponía Goenka, esta persona que les digo que escuchábamos sus videos, que es el clásico ejemplo que siempre hemos criticado desde otras posturas políticas, que tienen que ver, por ejemplo, el ejemplo bueno, el mundo está lleno de espinas y de lodo en el piso y lo mejor que puedes hacer es ponerte tú tus zapatos. Y cuando tengas tus zapatos puestos, entonces puedes ayudar a otros a ponerse sus zapatos. Eso, pues me daba comezón, no me acababa de gustar porque decía, no, o sea, es junto con pegado, ¿no? O sea, tampoco estoy abogando por un abandono de los procesos personales, no estoy abogando por un abandono de los procesos de sanación también de la historia de cada quien, pero si solo se da uno de los polos o si seguimos polarizando y más bien apostamos a que todo está, todo lo personal se cruza por las problemáticas sociales y todas las problemáticas sociales no son otra cosa más que también lo que está viviendo la persona en su intimidad más íntima. Vaya, son simplemente cuestiones que me quedaban con incomodidad, más que porque, o sea, no porque dijeran lo contrario, sino por la ausencia de este tipo de reflexiones en el curso. Básicamente, pues es eso. Creo que es un espacio muy bello porque es abierto a todas las tradiciones. Puedes ir, no te quieren convertir al budismo, pero creo que también les falta asumirse en su limitación, en su localización tradicional y decir, bueno, somos budistas o practicamos una técnica budista y pues tú no tienes que serlo, pero sí como que vamos a, digamos, argumentar por qué creemos que esta técnica o este camino pues vale mucho la pena y queremos compartirlo, ¿no? Pues con eso termino, ya me extendí, pero bueno, es el primer video del año, ojalá haya valido la pena. Les invito a que dejen sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, temas cuáles quieren que abordemos. Esperen mucho más material este año, vamos a diversificar también lo que vamos a estar haciendo. Ya iniciamos también un curso gratuito de espiritualidad ignaciana, lo pueden encontrar aquí en el canal de YouTube y también en el Facebook del blog Amanecer, blog de espiritualidad, filosofía y mística. Inscríbanse en el canal de YouTube, denle like también a la página porque ahí van a poder encontrar este material y muchísimas cosas más. Pues bueno, me gustaría terminar con lo que se conoce como la ofrecimiento del mérito o el ofrecimiento de todo lo que aquí estamos desarrollando. Y como lo hacemos en la tradición del Buda Dharma, que todos los seres alcancen la felicidad y las causas de la felicidad, que todos los seres se liberen del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que todos los seres alcancen el gozo más allá del sufrimiento, que todos los seres alcancen la ecuanimidad más allá del apego y la aversión. Muchas gracias y pues estamos en contacto. Esperamos vernos la próxima semana. Esperen contenido y esperamos también sus comentarios. Saludos.